Wow, buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, aquí trayéndoles la palabra del día, rompiendo fortalezas espirituales en las mentes, especialmente la mía, en las personas que escuchan el mensaje. Um, Ahora queremos hablar de la revelación de Jesús. La revelación de Jesús es una revelación progresiva. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, que vamos de gloria en gloria, de fe en fe. Esa es la revelación de Jesús. Vamos a leer Filipenses también para el mensaje. Vamos a ver qué significa para un verdadero judío con celo judío, perseguir la iglesia de Cristo, perseguir a los judíos que reconocían a Jesús como su Salvador, que ahora estaban perfeccionándose no en la ley, sino en Jesús. Como perseguía a Pablo a esos judíos mesiánicos, y como después que él tuvo su testimonio de que Jesús se le presentó y le reveló, le dio una revelación de Jesús, él cambia y ahora tiene pelea con judíos que no necesariamente eran judíos, sino que eran judíos convertidos, que se convertían a Cristo, pero querían que no solo los judíos, sino los gentiles también guardaran la ley de Moisés, que fueran fieles a las... Y ese era el temor de Pablo, dijo, él decía, cuando yo no esté más, esos falsos maestros, esos lobos rapaces, se apoderarán del redil, vendrán al redil. Significaba de que iban a regresar y a convencer a la iglesia, a las ovejas, de que necesitaban la ley de Moisés. Lo vimos en Gálatas, cuando los Gálatas, grupos, necesitaban, que querían que se circuncidaran. Lo vimos en Hebreos, hablándole a los hebreos que querían volver al judaísmo para no ser perseguidos. Todas las cartas de Pablo se ve el contraste entre la gracia y la ley de Moisés. Entonces hay una diferencia, no son lo mismo, no es lo mismo, no es el que guarda la ley de Moisés guarda la ley de Cristo. No, son diferentes pactos, un pacto es para exige, nunca eres lo suficientemente bueno en ese pacto. Es un pacto que te esclaviza, te da una mente de esclavo, cuando el pacto de la gracia de Dios te da una mente de hijo, de hija de Dios. Por eso es que Jesús vino a revelar el nombre de Dios, y ese era el nombre del Padre. El Padre, una familia. Ahora somos una familia en Dios. En la ley nunca existía eso. En la ley era esclavo y maestro, y dueño, esclavo y dueño. Era la ley de Moisés, era lo máximo antes de Cristo, era lo único bueno que había en el mundo antes de Cristo. Pero una vez vino Cristo, reemplazó eso. Ahora nadie en su correcta mente va a querer regresar a la ley. Si conoce la gracia, si conoce la importancia del cuerpo, de la sangre de Cristo, nadie va a querer regresar a la ley. ¿Para qué? Es un sistema que apuntaba a Jesús, no se apuntaba a sí mismo. No, entonces vamos a leer Primera de Pedro, la introducción, capítulo 1, versículo 5. Dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. Una de las revelaciones que Pablo tenía, y
pareciera que Pablo sabía bastante, y sí sabía bastante, pero la revelación es que el misterio el que él quería mostrarles a todos era que la salvación, las bendiciones de Dios no eran solo para los judíos, sino ahora también eran para los gentiles. Ese era por eso Pablo predicaba, enseñaba a los gentiles y también enseñaba a los judíos, les mostraba a Cristo. Entonces ese era el mensaje, la salvación. Entonces, la revelación de Cristo es continua. Es continua. Jesús murió. Sí, lo más grande de Jesús no está por venir. Lo más grande de Jesús para nosotros sucedió en la cruz. En la cruz del Calvario, en la resurrección de Cristo, ahí está nuestra victoria. Ahí está nuestra victoria. Por eso nos manda a que muramos. Pablo hace el énfasis, le dice a los Gálatas: yo estoy juntamente crucificado con Jesús. Mi cuerpo está crucificado. Ya morí a la ley de Moisés. Morí al pecado y a la muerte. Ya estoy muerto. En Cristo Jesús estoy muerto. Y tienes que creer eso. Tienes que creer eso, porque conforme el mundo se va poniendo difícil, tanto en lo personal como afuera, a nivel mundial, no importa lo que venga, tú estás muerto en Cristo Jesús. Cuando Jesús expiró y dio el Espíritu, nosotros morimos con Él. Entonces, lo importante ahorita es la revelación de Jesús. Que Dios te revele a Jesús. No que te muestre el Antiguo Testamento, sino que te revele el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, el nuevo contrato entre Dios y Jesús. Entre la obediencia de Jesús. Lo que importa es la obediencia de Jesús. Vamos a ver en Filipenses 3, del 5 al 11, el perfil de Pablo. Pablo habla acerca de él y muestra sus créditos, para que veamos que él no es una persona cualquiera. Él es un judío de judíos, fariseo de fariseos, que tuvo una experiencia con Jesús y que ahora su vida judía ya él la olvidó. Él ya no la guardaba. Ahora él iba en pos de la nueva vida, del nuevo pacto. Iba en pos de Jesús, y lo demás que él vivió antes lo tenía como basura, como esterco. Entonces vamos a leer eso, porque es importante. Ahora, conforme uno va aprendiendo, se va a encontrar con personas que son judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos no son perseguidos por judíos. Hace poco estaba leyendo un pasaje, como un artículo, no sé qué tan cierto sea el artículo, pero dice que Israel bloqueó un programa de televisión que se llama TV de Dios, y básicamente son evangélicos que tratan de convertir a judíos a Cristo. Entonces Israel bloqueó eso. Israel no tiene el poder que tenía antes. Antes los judíos era algo grande. Llegaban internacionalmente a aprender de Dios. Era lo mejor en la tierra. Pero ya después que vino Cristo, eso menguó. La gloria de la ley de Moisés menguó. Todo lo grande que logró me empezó a menguar y está desapareciendo, dice Hebreos. Entonces, Jesús, Pablo habla de eso, de la diferencia entre la revelación de Jesús y su fondo, que era ser un judío. Y entonces vamos a ver la diferencia, porque ahora en el judaísmo, especialmente en el judaísmo mesiánico, está la idea de volver a nuestras raíces, le llaman. Y eso básicamente es convirtiendo al gentil
en un judío. Lo cual no debería suceder, porque ya en Cristo no hay color, no hay raza, no hay creencia. Todos somos uno. No hay rico, no hay pobre. Todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, en deber de entre más te acercas a la ley de Moisés, más te alejas de Cristo. Entre más te acercas a Cristo, más te alejas de la ley de Moisés. O sea que no es ley de Moisés más Jesús. Eso es lo que muestra aquí Pablo, lo que Pablo está enseñando, porque eso es lo que verdaderamente importa. De la ley de Moisés es donde las tinieblas, el diablo, los demonios, ese mundo espiritual que no desea nada bueno para el mundo, agarran su fuerza, su poder para poder hacer cosas en el mundo. Es a través de la ley. Dice, el poder del pecado es la ley. El poder de la muerte es el pecado. Entonces es una cadena alimenticia que se suple de la ley. Es cuando Jesús muere y da su cuerpo, lo da para que nosotros muramos en él, a la ley, al pecado y a la muerte. Entonces ya morimos en Cristo. Ya el pecado, la ley y la muerte no tiene potestad sobre nosotros, no tiene poder. Entonces vamos a leer Filipenses 3, dice 5, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo estimo como pérdida por amor de Cristo. Ese es el versículo 7, hasta del 5 al 7. O sea, todo lo que él antes consideraba como valioso, ahora no sirve para él. ¿Por qué? Porque ahora quiere una revelación de Jesús. Él quiere más de Jesús, quiere conocer más a Jesús. Entre tú más conozcas a Cristo, más te vas a alejar de la ley. Y entonces, ¿y por qué vas a conocer a Cristo? Porque en Cristo hay vida. En Cristo hay victoria sobre el pecado. En Cristo hay victoria sobre la muerte. Entonces ahora en Jesús tenemos victoria. No vamos a tener, ya tenemos victoria. La victoria está en la cruz. Cuando Jesús muere, morimos nosotros. Y ahora la victoria viene de su cuerpo, viene de su sangre. Es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y este nuevo pacto no es manejado por dos tabletas de piedra con los mandamientos escritos. No. Este nuevo pacto es el Espíritu mismo de Jesús que fue dado. Espíritu Santo que fue dado en el aposento alto. Dice que como un viento recio llenó. Entonces ahí empezó el Pentecostés. El Pentecostés nuevo. El Pentecostés primero que sucedió fue el de Moisés. El Pentecostés primero que sucedió fue el de Moisés. Y ese Pentecostés fue porque Dios dio la ley. Y en esa ley, ahora no. Ahora es un nuevo Pentecostés. Y no dio Dios leyes, no dio mandamientos, sino dio su Espíritu. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tratar de cumplir 10 mandamientos o que el Espíritu de Dios mismo esté morando en ti y sea el que gobierne? Pareciera más arriesgado, pero es mejor. Es mejor porque ahora cada persona creyente en Cristo Jesús tiene el Espíritu. Dice, ese Espíritu, porque que te da autoridad, que te da un espíritu de adopción de hijo e hija de Dios. Ahora nosotros clamamos Abba Padre, Padre nuestro. No como en la ley nadie puede decir Padre nuestro. En la ley era siervo dueño. Ahora no, ahora podemos clamar
Abba Padre, porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Esa es la ventaja del nuevo pacto. Y dice que somos una nueva creación. Una nueva creación. Ya no hay hispanos, no hay americanos, no hay chinos, no hay japoneses. Todo es una nueva creación en Cristo Jesús. Somos uno y no hay pobre, no hay rico. Todos somos uno en Cristo. Entonces, esa es nuestra posición en el Nuevo Testamento, en el pacto de Jesús. Entonces, lo que Pablo está defendiendo aquí es lo más importante, porque la batalla no es entre el budismo, el islámico, cristiano, no. La batalla es entre la ley de Moisés y Cristo. Esa es la batalla, la verdadera batalla. Las tinieblas no agarran su poder de Cristo, sino agarran su poder de la ley. Porque cuando tú no cumples los 10 mandamientos, ellos pueden acusarte delante de Dios, pueden destruirte, pueden matarte. Por eso dice, la letra mata, los 10 mandamientos matan, pero el nuevo pacto, el espíritu del nuevo pacto da vida, te da vida. Entonces tienes que venir al nuevo contrato, deshacerte del nuevo contrato, y de la única manera que te puedes deshacer del antiguo contrato es muriendo con Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Jesús muere, tú mueres, tu cuerpo muere. Tal vez no lo puedas entender razonalmente, pero tú mueres en Cristo. Entonces eso te da libertad de ya no estar bajo la ley de Moisés. Ahora estás en Cristo. Ahora no te manejan los 10 mandamientos, sino te maneja el Espíritu del Dios viviente que está morando en ti. Entonces la presión viene la verdadera presión va a ser entre la ley de Moisés y Jesús. Santificarte por obras o por fe. Porque las obras ya las tenemos en Cristo. La justificación. Por eso dice Pablo, pónganse la armadura de Dios, la coraza de justicia, los pies, el calzado de paz, del evangelio de paz, el casco de salvación, el escudo de la fe, la espada que es la palabra del Espíritu. Entonces toda nuestra armadura de Dios viene ahora por el Nuevo Testamento, por el nuevo pacto. La armadura de Dios es la misma armadura que Dios utiliza en contra de sus enemigos. Entonces te paras en la paz de Dios. En la paz de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote, es sacerdote y rey. Dos cosas. En el Antiguo Testamento, bajo el sacerdocio era dado a los levitas. Solamente tenías que ser levita para dar. Pero dice que conforme al sacerdocio de Melquisedec. No necesariamente es que Jesús es Melquisedec, pero es conforme al sacerdocio de Melquisedec, del mismo prototipo. Entonces Jesús ahora es el sumo sacerdote, el rey de justicia y de paz, así como Melquisedec era el rey de paz, el rey de la justicia. Entonces ahora los calzados, el evangelio de paz, te paras firme en el evangelio de paz, para pelear contra tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. No. Ahora Jesús te justifica. Él por su cuerpo te hace perfecto y te saca de esa ley de esclavitud, de esclavo. Ahora en Cristo somos hijos, clamamos Abba Padre. Dice versículo 8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas que en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien yo lo he perdido todo y teniéndolo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada
de la ley de Moisés, sino de la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de fe, y conocerle a Él en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces, Pablo, como judío que era, él sabía que esa era la verdadera batalla. O te acercas a Cristo, o te acercas y te alejas de la ley, o te acercas a la ley y te alejas de Cristo. No puedes mantener los dos. En el Antiguo Testamento hay fotos, hay prototipos de Jesús. Tú puedes verlos, que están escritos, que es una historia que representa a Cristo. La historia de Josué, la historia de José, todas las historias tú puedes ver en la imagen, el prototipo de Jesús, porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. No es cuestión de que no tenga armonía, apunta a Jesús. Jesús es el cumplimiento de la ley, es el fin de la ley, es la meta de la ley. Ya en Cristo empezamos a vivir un nuevo pacto, una nueva vida, en Cristo Jesús. Entonces es importante, conforme vivimos, alejarnos de la ley de Moisés y acercarnos más a Cristo. Así como Pablo dice que él era una persona que era celoso del judaísmo, y él perseguía a los judíos mesiánicos, a los que se estaban convirtiendo a Jesús. Él los perseguía porque los consideraba una secta. Él guardaba la ley de Moisés, pero en el camino a Damasco dice que lo rodeó una luz, y cuando lo rodeó la luz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él sabía que no estaba persiguiendo al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que se le apareció a Moisés. Él sabía que no estaba persiguiendo a él, porque ese era el Dios de él, el Dios judío. Pero escucha las palabras que dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque él le pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces él tiene una nueva experiencia. Empieza a Jesús a revelársele, y empieza a mostrarle que tiene que dejar la ley de Moisés. Y es difícil porque ahora todos los títulos de Pablo, sus credenciales estaban en el judaísmo, y ahora los abandona. Y no solo los abandona, sino los considera como basura, por el amor de conocer más de Jesús. En la revelación de Jesús cuando Jesús se te revela, no vas a conocer muerte, no vas a conocer deshabilidades, no vas a conocer oscuridad. No, en la revelación de Jesús vas a descubrir vida en abundancia. Tu vida va a ir de gloria en gloria. Tu vida va a entrar en gozo, porque no vas a estar con eso de pensando que no estás haciendo lo suficiente, no estás leyendo lo suficiente, no estás orando lo suficiente, no estás en esclavitud, no tienes gozo. Pero en Cristo Jesús vas a tener ese espíritu de gracia. Por eso es que los apóstoles eran acusados por los judíos cuando los miraban comiendo felices, agarrando el trigo en el día sábado. ¿Y esto es qué? ¿No guardan acaso no? ¿Por qué no les obligas a que guarden la ley de Moisés? No pueden trabajar en el día sábado, no pueden andar así tan gozosos. ¿Por qué? Porque querían esclavizarlos. Pero Jesús les dijo: no pueden estar ellos tristes mientras el novio esté con ellos. Ellos se sentían en gracia, La ley de Moisés no es para los hijos de Dios. La ley no es para los hijos de Dios. La ley es para los esclavos.
es para las personas siervos y siervas, no es para los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahora tú estás bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, el pacto de Jesucristo. El pacto, el contrato, podríamos decir el contrato. Cuando uno quiere trabajar, le dan un contrato. Si eres una persona independiente, te dan un contrato, dices, ok, especificas en cuánto tiempo vas a terminar el trabajo, qué es lo que vas a necesitar, todo está ahí en el contrato. Entonces, el contrato es la clave. Entonces, Dios y Jesús hicieron un contrato para beneficio tuyo y mío. Ahora estamos bajo ese contrato. Ese no es el mismo contrato de Moisés, es un nuevo contrato. No se pueden mezclar los contratos, no se puede decir, voy a tratar de justificarme por la ley. No, ahora tienes que deshacerte del viejo contrato. Como gentil es más fácil. Como gentil es más fácil porque nosotros no vivimos con la mente judía. Ahora tenemos libertad de conocer más, de que Jesús se revele más, alejarnos de la ley. Pero como judío sí es un poco difícil porque el judío, esa es su vida, la ley de Moisés. Te quitas la ley de Moisés. Entonces cuando Pablo habla así de esta manera en Filipenses, en las demás cartas, uno piensa que Pablo es antisemético, que Pablo odiaba a los judíos, como Martín Lutero es acusado de ser antisemético. Como cuando tú empiezas a hablar de que no hay que guardar la ley, te pueden acusar de antisemético. ¿Por qué? Porque por la revelación de Jesús. Si tú quieres guardar la ley, guárdala, cúmplela, pero vas a estar bajo la maldición y la bendición de la ley. No puedes estar con la bendición de Cristo cumpliendo en el nuevo mandamiento, en el nuevo contrato, y tratando de cumplir el antiguo pacto. O sea, con la fuerza de Jesús, tratar de cumplir el antiguo pacto. No. ¿Para qué? Jesús cumplió ese pacto. Ahora enfócate en Cristo, ve a Cristo, mira a Cristo, enfócate en Él. Haz como Pablo, abandonando toda la ley de Moisés, porque entre más te alejes de la ley de Moisés, más te vas a acercar a Cristo. Por eso los fariseos tenían dificultad de reconocer a Cristo, porque ellos guardaban la ley, o trataban de guardarla, porque las cosas que hacían no eran de la ley. Por eso Jesús la palabra que les decía era hipócritas, los trataba mal, eran sus enemigos. Mientras que las prostitutas, los publicanos, los que no guardaban la ley de Moisés, se sentían muy confortables en su presencia. Y era acusado, bebedor. Entonces podríamos decir, es que ellos querían santidad, querían que Jesús guardara la ley. Jesús les dijo, vino Juan el Bautista, no comía, no bebía, y dicen ustedes demonio tiene. Entonces vino un extremo de la ley, Juan el Bautista, y dice, los fariseos decían, ese tiene demonios. Vino Jesús y dijeron, es comedor y bebedor. O sea, no quedaban bien en ningún extremo. Así que el final de la ley es Cristo. Jesús, cuando te acerques a Jesús, vas a tener vida. Porque ya no va a reinar el pecado sobre ti, ya no va a reinar la muerte sobre ti, ya no va a reinar la ley sobre ti. Ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu que descendió en el Pentecostés, está viviendo en ti, en este nuevo pacto. Vale la pena. Por eso es que Pablo dice, yo la ley de Moisés junto todo y lo tengo como basura. Ya no le ponía atención. Ahora él quería conocer a Jesús como judío que él era.
Esa era el intento, esa era la preocupación de Pablo con las iglesias, que cuando él no estuviera, no volvieran al judaísmo. Especialmente si eran gentiles, que no trataran de perfeccionarse en el judaísmo, que se mantuvieran en Jesús. Pero una vez que Pablo ya no estaba, entraron los falsos maestros de Jerusalén, especialmente los de Jerusalén, creyentes que creían en Jesús, cristianos, judíos mesiánicos débiles, que querían todavía guardar la ley de Moisés, juntamente con el nuevo pacto. Mezclar los dos pactos no se puede. Así que esa es la enseñanza de hoy. Revelación de Jesús. ¿Qué quieres? ¿Conocer más de Jesús o conocer más de la ley de Moisés? Tú escoges. ¿Quieres conocer más de la ley de Moisés o quieres conocer más de Jesús? Uno te va a llevar a la vida, el otro te va a dar muerte. La letra mata, pero el espíritu da vida. Así que entre más conoces de Jesús, más vas a tener vida. Ese es el mensaje del día de ahora. Si estás en Facebook, comparte este video, hazle like. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, hazle clic a la campanita para que recibas mensajes. Eso es todo por el día de hoy. Que Dios te bendiga, te siga dando bendiciones. Te veo mañana. Bye.